Si vamos a la etiología, es decir, a las causas de la creación del delito de privación ilegal de la libertad, no fue precisamente creado para este tipo de eventos, sino más bien para quienes lo hacen con fines realmente delictivos, antisociales, pues, ¿no? Paradójicamente está sirviendo para que se genere este debate respecto no nomás de este delito, sino en general y principalmente lo que es cómo debe ser o qué alcance debe de tener la corrección de los padres con los hijos, porque como está la legislación y que me parece que nos pasó de noche, pero los que tienen hijos todavía menores de edad tienen que tener muy presente esto, porque sí están en una situación con un pie dentro de la prisión preventiva justificada. Iniciamos, damos la bienvenida a Rodolfo Montes de Oca, exfiscal general de Justicia del Estado de Sonora y abogado penalista, y está el doctor Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora, y aquí nos acompañan como cada lunes, y yo cada lunes les agradezco oye, híjole, parece que sí, vinimos como panuchos acá, sí. Y el señor aquí viene bien guinda, bien 4T, mira, ya lo viste cómo se anda agarrando allá con magistrados y jueces en el Congreso de la Unión. Le digo que es el Saldívar sonorense. El Saldívar sonorense. Oye, pero muy bien, qué bueno que le levantaste las faldillas ahí al magistrado, porque repiten esa, pues podríamos decir falacia también ahí, porque ellos dicen, van a hacer estas elecciones populares para lo de elegir jueces y magistrados, todo esto, y a los que tenemos servicio o carrera profesional dentro de toda una trayectoria en el Poder Judicial, pues nos van a quitar y ya no vamos a poder llegar. Pues bien le dijiste, no, claro que sí pueden participar por este nuevo sistema. Entonces, pues tampoco van a truncar, nos van a truncar la carrera. Sí, de hecho, la realidad es que además ellos pueden participar también y ahí se les va a ratificar a los que hayan hecho bien su trabajo, así de sencillo. Así es. No sé si esté de acuerdo con el Saldívar sonorense aquí. No, la verdad es que sí coincido con él en que obviamente no se le está truncando. Sí. Pero van a tener que tener dos características que muchas personas del Poder Judicial no tienen, que es el manejo político, el que tenga esa sensibilidad política que es muy importante, y otro que es muy importante, ¿no? Que tenga la sensibilidad mediática y popular. Entonces sí son dos elementos que se van a agregar a las necesidades y requerimientos si ellos pretendieran ser jueces, ¿no? Bueno, pues es que están acostumbrados los cabrones también a no dar explicaciones, a no decir nada, solamente dictar la sentencia y ahí se va, ¿no? Sí. Y mucha gente, pues está, bueno, como lo he dicho antes, pues el Poder Judicial está puede ser el poder más alejado de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso no está bien, pero bueno, hay que buscarle. Pues mira, déjame decirte que a mí en lo personal sí me parece que hay un alejamiento sustancial. Nunca han sido empáticos y pues el precio es ¿no? Es verdad que su función es que se cumpla la normatividad, pero bueno, hay maneras también de que se den las cosas, y creo que el Poder Judicial Federal ha estado muy cerrado, ¿no? Y bueno, esta reforma pues los va a abrir, ¿no? Sí, que por cierto, el otro lunes aquí hay quienes nos escuchan y hay quienes nos han preguntado ahí de manera insistente que si cuándo va a ser el debate entre Rodolfo Montes de Oca y bueno, no sé si debate, pues, pero sí un contraste de ideas que seguramente pues acabará por naturaleza propia en un debate, ¿no? Pero que yo creo que va a ser de altura y de respeto por quienes van a debatir, que es acá Rodolfo Montes de Oca y Cuitláhuac Castro, que tiene toda una trayectoria en el poder judicial. Rodolfo pues ya fue procurador de justicia, fiscal, que es lo mismo, pues vamos a buscar la procuración de justicia, y que está además de acuerdo con esta reforma, y Cuitláhuac pues está de la otra parte. Entonces va a ser muy interesante, ¿no? Y la exposición de ideas para el siguiente lunes, pues y le agradecemos también aquí a Raúl Guillén que sea también el espacio a Cuitláhuac. Sin problema, sí. Va a ser va a ser muy interesante las dos visiones radicales, ¿no? Porque obviamente Cuitláhuac va a defender un posicionamiento ortodoxo, clásico, conservador, entre comillas, y bueno, Rodolfo trae otra
otro enfoque totalmente diferente. Va a estar muy interesante. Oye, se reía, viste, se la pasó riéndose de los con los contradebatientes. Y luego le echaron bola porque le echaron un montón porque luego llegó otro que era juez y habían otros 3 abajo sentados ahí también. Y de ahí estaba. Bueno, yo le dije, no me echen montón, 1 por 1, para todos tengo, pero 1 por 1. Pero se veía que la estaba gozando, ¿no? Porque la sonrisa y las carcajadas no paraban. Y sí, los otros se vean así como que se reía Rolfo y volteaban a verlo. Para quienes, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿qué chicos están hablando? Ahí en el canal del Congreso en YouTube pueden ver ahí, Hernán Gómez tiene un espacio y ahí en ese espacio de Hernán Gómez, pues andaba ahí, es un reportaje haciendo entrevistas, ¿no? Y un mini reportaje ahí del foro. Y en ese, mini le digo porque dura 27 minutos, ¿no? Así es. Donde salen declaraciones y entrevistas, por ejemplo, Fernández Noroña, consejero de la Judicatura. La señora esta que es el consejera de la Judicatura, no me acuerdo cómo se apellida, y luego Carrancá, el ministro Carrancá, de la Corte. Así, y luego salen ahí en el foro expresiones de Lupita Tadei, la presidenta consejera del INE, en fin, muchas personalidades ahí. Y me incluyeron ahí. Y ahí incluyeron a pero en 3 segmentos. En 3 segmentos, pero y debatiendo. ¿no? Con un magistrado. Bueno, muy bueno, felicidades, Rafa. Ahí están en el Congreso. Yo voy a tomar esas partes, si me lo permite aquí Rodolfo. Bueno, le tendría también que pedir permiso al Congreso, pero no lo voy a hacer, ni modo que la van a hacer de todos. Y voy a poner esos 3 segmentos en uno para que vean ahí la parte esta que debatieron Rodolfo, porque está interesante, ¿no? Y además está en la red, está ameno ahí el asunto. El momento. Sí, además el conductor también lo hace muy bien, así. Sí, Hernán Gómez. Sí, muy pica cebolla, ¿no? Pero pero bien, pues bien, o sea, no se sale de los lineamientos de lo que es el tema, muy bien, sí. Bueno, entonces el primer tema es esto, a ver, ¿cómo está la cuestión de que ahora los padres de familia hay que cuidarnos de los castigos que le apliquemos a nuestros hijos, porque en una de esas hasta privación ilegal de la libertad nos pueden acusar, es decir, nos van a dar el tratamiento de un secuestrador, ¿no? En dado caso, pues, ¿no? En teoría. Hay que distinguir muy bien entre lo que es un secuestro y lo que es una privación ilegal de la libertad. El secuestro es más delicado, cuando se pide una cantidad de dinero a cambio no es lo mismo, sino o sea, privación diferentes. Ilegal de la libertad no significa secuestro. Vamos llamando como si la privación ilegal pudiera ser un género y el secuestro una especie, pero son delitos diferentes, son muy apartes. La privación ilegal, nomás para hacer una aclaración con lo que estás comentando, en la privación ilegal tú a alguien lo privas de que pueda deambular o que esté encerrado, pero no se está pidiendo un rescate, una cantidad de dinero. En cambio, en el secuestro, la diferencia la hace esa. Lo privas de la libertad, pero pidiendo una cantidad de dinero como rescate. Es decir, por ejemplo, un grupo radical o que esté en contra del sistema, del régimen, secuestra a alguien, no pide rescate, o sea, dinero. Sería privación ilegal de la libertad. Aunque quiera negociar algo. Sí, dice exactamente. Oye, libérame, por ejemplo, la guerrilla zapatista, que tiene 2 o 3 de sus miembros encerrados, y a un funcionario lo priva de la libertad, y le dice al gobierno, si no me liberas a esas personas, no te lo voy a hacer. Esa es privación ilegal de la libertad. Entonces, si dijeran, te lo estoy privando, a ver, empresario, y entrégame, necesito que me pagues 5 millones de pesos a cambio de la libertad, y luego es cuando empiezan a suceder esas cuestiones ahí delicadas, pues, ¿no? Ese secuestro, que entre paréntesis, ni modo, pues lo voy a mencionar, en mi época lo tuvimos en 0, en Sonora, y estoy enterado que por ahí hay algunos que suceden acá, pero en aquel tiempo había ahí sí que mano durísima contra eso, porque es un delito muy lacerante. No, totalmente. Y entonces, así ya para terminar con esto, jurídicamente, tanto como también socialmente, es mucho más grave. El secuestro que la... De hecho, hay una ley. Hay más mira, hay una ley general de combate al secuestro, en donde, claro, es concurrente porque el Estado también lo puede perseguir y la Federación. O sea, los dos lo pueden perseguir. Y hay una ley especial con penas durísimas. La privación ilegal de la libertad es un delito del fuero común.
Entonces está en el Código Penal. Por eso, este tema que vamos a abordar hoy es una interpretación del Código Penal de Nuevo León, pero que también pudiera ser aplicable aquí en cuanto a privación ilegal de la libertad. Si es secuestro, se tendría que acudir a la ley de combate al secuestro, que es una ley general emitida por el Congreso de la Unión, en donde sí concurre la facultad o obligación de perseguirlo tanto a las entidades federativas como a la federación, pero siempre aplicando ese ordenamiento que es federal. Eso es en cuanto al secuestro. La privación ilegal de la libertad sí es del fuero común. Y es lo que te comentaba hace un momento. La diferencia esencial, sí, la diferencia esencial es, como te digo, que en la privación ilegal no se pide un secuestro. Estás tú evitando o impidiendo que otra persona, un tercero, pueda deambular, pueda transitar, lo mantienes encerrado, lo mantienes privado de ese derecho que tienes. Pero tiene que ver, me imagino, también el trato que le des en ese encierro, ¿no? Porque si lo maltratas, si abusas... ahí pudiera haber más bien un concurso de delitos. El solo hecho de que tú lo prives de la libertad, y eso inclusive aquí, por eso este criterio que se acaba de emitir, es un poquito, pudiera ser un poquito confuso, tendiente a eso, por lo que vamos a leer en un momento, pero la realidad es que al final lo aclara señalando que por el solo hecho de haber tenido encerrado en su habitación al menor de edad, se configura la privación ilegal de libertad. Entonces, ya el hecho de que si lo torturaste, si lo lastimaste, si lo golpeaste, si lo ocasionaste una lesión, ya es un concurso de delitos, es independiente. Pero bueno, entrando si quieres en materia, porque este tema me parece muy importante, de hecho ha suscitado un debate a nivel nacional, si puedes ver en redes, se ha venido discutiendo al respecto, porque puede llevar este criterio, y no tanto exclusivamente con respecto a la privación ilegal de libertad, sino al deber y derecho que tienen quienes ejerzan la patria potestad o custodia de menores de corrección, de disciplinar y de educar a sus menores. Yo creo que esta situación que estamos viviendo en este momento y con la regulación que existe ahorita, la voy a leer de la manera más sintetizada posible, incide hasta en el desarrollo nacional del país, porque luego se dice, ¿dónde empiezan los delincuentes? ¿Por qué se generan? ¿Por qué se crean? Empiezan en la familia, se dice. Porque ahí hubo una familia disfuncional o porque los padres no cumplieron con su deber de educar adecuadamente a sus hijos o de corregirlos a tiempo. De tal manera que en este momento, por cuestiones, corrientes internacionales que hay, también no podemos negar que yo creo que sí hubo una época en nuestro país en donde los padres sí, en algunos casos, rebasaban límites en cuanto a la corrección, o sea, con violencia, etcétera, pero lamentablemente ahí se tiene que hacer un ejercicio de ponderación, porque si vemos actualmente a nuestros jóvenes, yo sí veo una situación de mucho libertinaje, de mucha indisciplina, y que luego también, como te digo, trasciende, por un lado, a la generación de personas que se dedican a actividades ilícitas, o bien inclusive a que sean personas que no sean profesionistas, que tengan capacidades, y por eso decía ya hace un momento, esto puede incidir hasta en el desarrollo nacional. ¿Y qué es lo que existe actualmente? Bueno, acaba de emitirse este criterio que dice lo siguiente: privación ilegal de la libertad, este delito puede configurarse por obligar a la víctima a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio. Legislación de Nuevo León. Hechos: la madre y el padrastro de una persona menor de edad impidieron su libertad ambulatoria dentro de su domicilio al mantenerla encerrada y aislada en su habitación y en ocasiones, amarrada a una silla como medida disciplinaria. Por esos hechos fueron condenados por el delito de privación ilegal de la libertad previsto en el artículo tal del Código Penal de Nuevo León. En el amparo directo, uno de los acusados alegó que no se configuró el ilícito, que en todo caso existió exceso en la forma de corregir a la víctima, pues al estar en su domicilio es ilógico que se encuentre privada de la libertad. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de privación ilegal de la libertad puede configurarse por obligar a la víctima a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio. Justificación: el precepto citado establece: comete el delito de privación ilegal de la libertad el particular que prive a otro de su libertad. Es decir, se configura en el instante en que el activo impide por cualquier medio que el pasivo, o sea la víctima, haga uso de su libertad.
Por tanto, el hecho de que la víctima se encuentre restringida a permanecer contra su voluntad dentro de una habitación de su domicilio agota los elementos que lo integran, pues al imposibilitar desplazarse dentro del mismo, se traduce en una afectación a su libertad de movimiento corporal y de trasladarse de un lugar a otro, que constituye el bien jurídico tutelado por dicha norma. En pocas palabras, si a ti el castigo elemental que por lo general los padres imponemos a nuestros hijos es: te me vas a tu habitación, y aunque aquí diga que en ocasiones lo amarraban, no quiere decir que necesariamente vaya incluido el que lo hayan atado al menor ahí. El simple hecho, incluso así finaliza cuando habla de la justificación, el simple hecho de que lo haya cerrado ahí en la habitación y no le haya permitido deambular, con eso se configuró. Entonces están condenados estos padres de familia. ¿A qué voy con esto? El castigo, como te digo, o corrección natural, elemental, básica, que tenemos los padres de familia cuando están los hijos que son menores de edad, pues la primera es: te vas a tu habitación y no sales esta noche. Segunda, ¿sabes qué? Que quiere ir a una fiesta, no vas a ir a la fiesta, te quedas en la casa. Ese es otro ejemplo. Te quedas en la casa, no puedes salir de la casa. Se estaría configurando. Tercero, en las escuelas, porque aquí está hablando de padres de familia, pero también lo pudieran incurrir los maestros. No dejan salir en Estados al Unidos, y yo creo que aquí hay lugares también donde dicen: en el recreo te quedas en el salón. La detención le llaman allá. Hay un área especial donde en detención. Ahí te quedas por algún acto de indisciplina en la escuela. Es una privación ilegal de la libertad. Entonces aquí en México, en las escuelas también, en donde cuando te ponen como sanción por alguna indisciplina quedarte encerrado en determinado lugar, estarían actualizando este criterio. Yo honestamente no lo comparto. O sea, no comparto criterio de este tribunal colegiado. Pero ahora es importante nomás para que... Y aquí, ¿sabes? Ya sé que aquí en la que nos acabas de leer, no especifica quién denunció. ¿Quién denunció? ¿Quién denunció? Seguramente es que era un padrastro, ¿no? Aquí. Sí. Seguramente el papá, ¿no? Sí, porque el hijo debe haber ido a la visita o ha tenido la convivencia con el papá, y ahí el papá. Ahora, es muy importante lo que estás diciendo. Y esto en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León. Sí. Es muy importante esto que estás comentando, te voy a decir por qué. Porque ¿para qué se presta? Así es. Y ahorita lo voy a decir. Nomás rápido voy a leer cómo está la legislación aquí en Sonora. El maltrato infantil que está configurado. Y dice aquí, bueno, cómo está redactado. Dice el artículo 234D del Código Penal de Sonora. Comete el delito de maltrato infantil quien lleve a cabo omisiones o conductas que implique agresión corporal y humillante, psicológica, emocional, sexual o de cualquier tipo de sufrimiento o maltrato en contra del menor de edad que esté sujeto a su patria potestad, custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado. Luego dice, se define el castigo corporal y humillante según lo dispuesto por el inciso I de la fracción primera del artículo 36 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Sonora. Ahorita lo voy a leer muy brevemente. Aquí lo importante también nomás que quiero retomar es la penalidad que existe para este delito. De 1 a 12 años de prisión, lo cual implica que ahí no tienes el beneficio de la suspensión condicional del proceso, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué dice este artículo 36 de la ley esta que se llama... de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de Sonora? Dice, las autoridades, en el artículo 36, las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adoptar las medidas necesarias para que niñas, niños y adolescentes vivan en contextos familiares, escolares, vecinales y estatales libres de violencia, por lo que deberán, dice fracción primera, prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por, y lo dice el inciso I, el castigo corporal y humillante. Y luego aquí define, fíjate, el castigo corporal. El castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza pública, la fuerza física. Fuerza física, pues en general, ajá, pero luego aquí ya enunciativamente nos dice ejemplos, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto. O sea, olvídense de un coscorrón o de un zape al hijo. Empujó o con algún objeto. Cintarazos, chanclazos, tampoco. Empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello, que son también comunes, o de las orejas, eso de que te llevan de... no, o de las orejas, ¿te acuerdas? Los maestros antes de las orejas o de las patillas. O te ponían los dedos y con la regla. A mí me pegaron reglazo, claro. Bueno, eso está proscrito. Dice...
Obligar a sostener posturas incómodas. Yo tenía un maestro que me decía, alguien cometió una disciplina, se va a tomar vitaminas solares. Y te mandaba al sol. Al sol ahí. Allá en medio de la cancha de básquet, ¿no? Exacto, tal cual. Luego dice, quemaduras, ingesta de alimentos u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar. Pero fíjate lo que dice aquí, esta parte es fundamental, dice, aunque sea leve. O sea, nada que fue un jaloncito, no importa, leve, por leve que sea, ya estás configurando este delito de maltrato infantil. Si tú realizas cualquiera de esas conductas que acabamos de platicar hace un momento, que son siempre las más comunes que se han utilizado. O sea, yo entiendo que cuando ya es que te quemó con la plancha, que te quemó el cigarro en el brazo, eso ya es crueldad. O golpes violentos. Sí, o reiteradamente, o cosas así. Sí. Pero una cachetada de la mamá, un cintarazo, un chanclazo, una jalada de las orejas que te lleven, bueno, pues esas son las correcciones naturales. Ahora eso configura el delito de maltrato infantil. Y volviendo a lo que te decías hace un momento, ¿a qué se presta? Bueno, que el padre que no tiene la custodia pueda en un momento dado denunciar que porque el hijo o la hija de alguna manera, inclusive alienado, influido por ese que no tiene la custodia, permita que, o más bien incida para que haga una declaración o lo manifieste, y entonces pues ya están en un problema muy grave esos padres y pierden la custodia, de tal manera que así es como la logran de alguna manera atraer hacia ellos cuando tienen alguna disputa o conflicto con el otro padre. Entonces, sí es importante porque yo creo que en este momento no tenemos conciencia los padres de familia de cómo está regulado actualmente en Sonora. Antes, y ya para terminar mi participación en este tema, el Código Penal, y yo estudiando esto, yo recuerdo que había se le llama excusa absolutoria para esas correcciones de los papás. Y el artículo 248 del Código Penal de Sonora refería. Las lesiones inferidas por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores o pupilos bajo su guarda en ejercicio del derecho de corregir no serán punibles si se tratare de las comprendidas en la fracción primera del artículo 243, que son las que no ponen en peligro la vida. Y además, el autor no abusare de ese derecho corrigiendo con crueldad o con innecesaria frecuencia. Entonces, existía aquí, a contrario censu, te estaba dando la posibilidad de sí corregir con ese tipo de medidas a tus hijos. Pero este artículo ya fue derogado y sustituido por esto donde dice que por más leve que sea el acto cometido como castigo corporal, ya configura el delito de maltrato infantil con esa penalidad que acabamos de comentar. Qué delgada la línea, ¿no? Raúl Guillén, no, pues, ¿o qué mirada jurídica le tienes? Yo ya estoy asustado. Voy a la casa y ni lo voy a voltear a ver porque es maltrato infantil. Sí. No, la verdad que creo que es una exageración, ¿no? Y el problema es que el principio de taxatividad que impera en el ámbito penal, donde las conductas descritas pues de manera clara, yo sí veo que aquí hay un desglose bastante preciso, detallado, de cuáles son ese maltrato que se puede configurar. Sí, la verdad sí es muy, pero muy preocupante, porque bueno, si una persona actualiza la conducta descrita en la ley penal, pues se la tienen que aplicar, que fue lo que pasó, ¿no? Sí. Y sí creo que los legisladores pues, quedaron en un exceso de protección aquí. Sí, soy de la idea también, y la comparto, de que debe haber mecanismos de corrección. Ahora los jóvenes, los niños, adolescentes que yo tengo, pues se la pasan encerrados en su cuarto. Jugando videojuegos. Antes yo me acuerdo que nos agarraban, nos presionaban a nosotros para que nos metiéramos a la casa, porque jugábamos fútbol, básquetbol. Ahora tienes que tú vas y rogarles a los niños, a los adolescentes, para que salgan a la calle, que se oreen, deporte, ¿no? Sí. Es increíble, ¿no? Aquí afortunadamente no viene aquí. Tienes por lo menos un hijo deportista, ¿no? Sí. Pero cuando está en tu casa se le encerrados, todos, ¿no? O sea, nomás cuando sale a la cancha. Nadie se salva, ¿no? Okay. Pero aquí el tema es, ojalá, y no estoy teniendo ninguna idea, de que no pongan que será maltrato infantil el quitarles el iPad o el teléfono celular, porque entonces sí se acaba el mundo, ¿no? Sí. Creo que sí es a ver si no lo meten después al código. Yo creo que sí pudiera ser, porque es un castigo, puede ser castigo. Ni des ideas, ni des ideas.
si nos está escuchando algún adolescente o algún, fíjate, ya valió mal. El artículo, vamos a poner solo para adultos aquí. El artículo 266 del Código de Familia señala, el hijo reconocido por el padre o la madre, o por sentencia judicial, en su caso, tiene derecho a llevar el primer apellido paterno o materno, que ya sería otro tema, ¿no? Ahora pueden decir el materno o el paterno. A ser alimentado por sus progenitores y demás parientes obligados. 3. A percibir la porción hereditaria que le corresponda, y aquí viene el punto. Y 4. A las demás funciones protectoras y normativas derivadas del vínculo. Entonces, si nosotros atendemos al 266, ¿sí? Funciones protectoras y normativas. Los papás consideramos que si hacemos medidas de corrección por un manejo excesivo de las redes sociales, por ejemplo, a veces tienes que decirle a tu hijo, oye, dame el iPad. Claro. Y no te la quiere dar el iPad. ¿Puede pasar eso o no puede pasar eso? Claro que puede pasar eso. Y con un jaloncito, aquí escuchaba yo a Rodolfo, que con un empujones, con un empujoncito que le dé, ¿sí? Híjole, pues prácticamente estaremos actualizando el tipo penal. Sí, esto está sumamente, es un escándalo en términos pragmáticos, ¿no? Porque en la práctica, obviamente, seguramente los papás, todos, no salgas del cuarto. Estás castigado. Que no sepan los niños, porque nos van a poner una denuncia penal por maltrato infantil. Sí, yo creo que sí, no comparto yo este criterio. Creo que los legisladores, creo que los jueces en el amparo directo se excedieron en el respeto al principio de taxatividad, debieron haber hecho otra interpretación, atendiendo obviamente al tema teleológico, es decir, al espíritu de la norma, ¿no? Obviamente eso se trata cuando hay una finalidad de maltrato, pero cuando no hay una finalidad de maltrato y la única finalidad que tienes, y te duele como papá inclusive, a los papás nos duele castigar a los niños, pero a veces pues es necesario, no es necesario medidas de corrección, aunque aquí pues con el simple empujón, ¿sí? Con un tironcito, con una jalada de cabello o una jalada de oreja, pues prácticamente lo refieres por eso. Estarías prácticamente entrando, ¿no? Y fíjate, dice, o cualquier otro acto, fíjate, y lo deja abierto, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar. Y luego, mira. Aunque sea leve. Leve, o sea, nada de que fue malestar, poquito. pues te causó un malestar físico, psicológico, un malestar psicológico porque te quité el iPad. No, la verdad que sí es estamos... que sienten que le quitas una parte del cuerpo ahora déjate tú a los niños, a la Alexis que se la quites, que le quites un pinche aparato, se te pone como loco, se te deja venir. Sí, la verdad sí. De los millennials para abajo. Sí, la verdad que sí me parece a mí ya un exceso. Bueno, entonces, pero esto... Entonces, así es esto, la ley. A rajatabla aplica. Y ya entonces este que sería el primer precedente. Mira, yo creo que Rodolfo tiene algo que aquí está tocando que me parece de muchísimo cuidado, ¿no? Un papá que sepa toda esta información, que no tenga la custodia o que la custodia compartida y que el niño le vaya y le diga, oye, fíjate que mi mamá me jaló el cabello o mi mamá me jaló la oreja. Y pues grábalo, mijo, a la otra, pues ahorita todo te graban los chamacos. Con eso es suficiente mínimamente para iniciar una carpeta por maltrato infantil, atendiendo a lo textualmente expuesto aquí, ¿no? Sí, así de... Pues tú sabes lo que implica el maltrato infantil, además con esa penalidad aquí tan elevada de 1 a 12 años de prisión y además la medida de protección inmediata de retírale la custodia. Y entonces, bueno, para todo lo que se presta. O sea, sería un boomerang, ¿no? Porque se supone que modificaron todos estos artículos para la protección del menor y podría hasta causarle un trauma con todo esto, por lo que acaba de mencionar Raúl Guillén, en el sentido de que si hay una pareja que está separada y que uno de los dos tiene la custodia y uno le mete cosas en la cabeza al niño y el niño en un momento de coraje actúa contra uno de los dos padres, olvídate, y después se arrepiente, o sea, puede causar todo ese tipo, ¿no? de cuestiones que seguramente esta legislación es aprovechada y seguirá siendo aprovechada por aquellos, pues yo creo que fue por aquellas mamás ¿no? perversas o papás perversos, ¿no? De que, oye,
pues aquí está muy claro, Sí. con un empujoncito opera, ¿no? Sí, estos hechos que dio lectura acá Rodolfo, que es en Nuevo León, yo creo que ese es el caso, ¿no? Porque está acusando ahí a la mamá y al padrastro, y la denuncia fue interpuesta por el padre, Y pues, ¿no? El que prosperó. no tenía la custodia. Y Entonces, prosperó. y Fueron hasta el amparo así es. directo. Y Entonces, llegó hasta última ahí está un instancia. caso, hijo, está caso, pero bueno, pues ahí está. No sé si desean agregar algo más, sino para entrar al siguiente tema, que es el de la acusación de sobrerepresentación en la 4T. No, de nada más, legislativa. Bueno, yo sí, esto se tiene que reformar. Yo creo que sí valdría la pena que se revisara la legislación. Sí creemos que, bueno, yo por lo personal creo que es un exceso esto. Habrá que ver cómo está regulado en los otros, no sé, en Chihuahua, en Sinaloa, pues en Nuevo León ya ves que está pues de manera muy, está abierto, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Sonora valdría la pena revisarlo, ¿no? Una reforma legislativa, ¿no? Muy Pues bien. yo coincido aquí con lo que dice el doctor Raúl. Nomás sí reitera también que este criterio, pues no, obviamente que no lo comparto, y también como lo comentaba, creo yo que el derecho penal, como nosotros sabemos, es la última ratio, o sea, es la última medida, y no puede ser que para este tipo de conductas se esté aplicando el derecho penal, como él decía, a los fines teleológicos, o si vamos a la etiología, es decir, a las causas de la creación de del delito de privación ilegal de la libertad, pues no fue precisamente creado para este tipo de eventos, sino más bien para quienes lo hacen con fines realmente delictivos, de hacer daño, sí. antisociales, Claro. pues, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva a mí me parece una decisión errada, pero paradójicamente está sirviendo para que se genere este debate respecto no nomás de este delito, sino en general y principalmente lo que es cómo debe ser o qué alcance debe de tener la corrección de los padres con los hijos, porque como está la legislación, y que me parece que nos pasó de noche, por lo menos en mi caso, como mis hijas pues ya son mayores, pues ya no están en esta circunstancia, pero los que tienen hijos todavía menores de edad tienen que tener muy presente esto, porque sí están en una situación con un pie dentro de la prisión preventiva justificada. Fíjate, dice, castigo humillante es cualquier, se lo dejas totalmente abierto, trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio. Y cualquier acto, fíjate, cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenazar, molestar, con que molestes, o humillar a las niñas, niños y adolescentes. Es una bomba nuclear esto. Acabas con la familia. Totalmente. Porque ese de ofensivo, pues la ofensa es para quien se siente ofendido, válgame parece redundancia, pero no lo es, pues, o sea, entonces, pues yo puedo decir que pues, así como me estás mirando, me estás ofendiendo, ¿no? Entonces ya caemos al tema de la interpretación. Si lo regañas porque el chamaco no se baña y como dicen los colombianos, le apesta la pecueca, algo así, dicen, al mal olor de los pies, pues. Entonces, ya con eso se pueden sentir ofendidos, ¿no? Imagínate que ese asunto llega a magistrados con el criterio como el de este tribunal colegiado. Muy pobre, la pues entonces no, pues ya siéntete, ya vete comprando el traje de rayas. Sí, no, está bueno. Pues ahí está. Bueno, entrando al siguiente tema aquí, yo creo que va a haber debate aquí, pues, nomás viendo el color de las camisas. Se me está figurando que va a haber en este tema que es ahorita, ¿no? El controversial, en lo político. Ya estás amarrando navagas. Pues sí. No necesito agarrar el mazo de cilantro para saber cuánto cuesta. Nomás viendo bueno, una pregunta referente al otro tema, porque aquí preguntaron, dice que si hasta dónde llega la patria potestad. Mira, la patria potestad es para representar legalmente a los menores, y también el derecho y obligación de sostenerlos, darles alimentos, pero además de corregirlos y educarlos y tener la custodia. Claro, aunque tengas la patria potestad, en un momento dado pudieras perder la custodia o convenirla por algún divorcio en donde así lo convienen. Pero esos son los alcances de la patria potestad, y son los que principalmente estarían, vamos llamándole, expuestos
en este tipo de delitos, porque ellos son los que tienen la facultad, obligación de educar y de corregir. Que sí hay un poquito aquí en el Código de Familia, hay una expresión ahí perdida que dice, fíjate, y precisamente para contestar la pregunta, dice, de hecho aquí traigo el capítulo, bueno, de la patria potestad, dice, el artículo 317 del Código de Familia de Sonora dice, las personas que ejerzan la patria potestad o tengan a niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado, tienen la facultad de corregirlos, siempre que sea mediante formas de crianza positivas, no violentas y participativas, así como la obligación de proteger su integridad personal y su sano desarrollo integral. Tienen igualmente la obligación de educarlos para que obedezcan las normas de convivencia social y observar una conducta que sirva de buen ejemplo a sus hijos. Y bueno, ahí continúa, pero principalmente en eso consiste la patria potestad. A ver, mira, yo coincido, o sea, la verdad es que dice siempre que mediante formas de crianza positivas, no violentas. O sea, a veces las medidas disciplinarias, por un tema hasta de la misma naturaleza, pues son medidas que te van a incomodar o que no vas a estar a favor, es un tema disciplinario, pues vas a hacer esto porque no hiciste esto. Y haciéndolo al perverso, pues si se quiere manejar como una violencia ahí, dice como una crianza no positiva, encuadras, o sea, está muy delicado esto. A ver, entonces, estamos viendo que la ley y todos estos artículos están hechos para que el que denuncie camine solita. Sí. Entonces, a ver, ahí va la pregunta. Entonces, ustedes como abogados, si toman un caso para defender, o sea, si yo acuso a alguien, es un menor te acusa. Sí, o un menor, pues, no, bueno, pero yo podría acusar si yo soy padre de la patria precisamente en ejercicio de la patria potestad. Porque eso ya le estamos dando ideas, mira. No, pero bueno, yo no tengo algún hijo que esté en una y que yo no tenga la patria potestad, ¿no? O sea, no cerca, pero me estoy poniendo aquí de ejemplo. Entonces, si yo denuncio a mi ex esposa y a su pareja de que están maltratando a mi hijo porque pues le quitaron el iPad o le jalaron un jalón de oreja, le pegaron. Un empujón. ¿Cómo le van a entrar a ustedes si la tienen perdida? ¿Cómo o sea, no. ¿Qué podrían? No, por ejemplo, ahorita decía Raúl que, bueno, si en un momento dado tomó video el menor y se desprende de ya ahí. Mejor ni agarran el caso. Habrá que analizar, pero también habrá que ver todo el contexto, ahí sí que el caso concreto, porque aquí sí me parece, no lo contempla, que es diferente, por ejemplo, el caso de las mujeres, en donde el dicho de la mujer es una prueba preponderante y fundamental, por criterio de tal manera que ahí sí la presunción de inocencia queda a un lado. En el dicho de la mujer, cuando son delitos de naturaleza oculta como el abuso sexual, violación, etcétera. En este caso no está contemplado de esa manera, así es, aquí el que acusa tiene la carga de la prueba. Entonces, si van a presentar una denuncia, no será suficiente con el solo dicho. Pero, como vemos después el proteccionismo, las actitudes y sobre todo este tipo de criterios como es de este tribunal, pues no dudemos que luego digan que por el análisis psicológico que se le hizo al menor, se deduce que efectivamente, y luego tomando en cuenta que para establecer el hecho señalado como delito por la ley es suficiente con que le dé datos suficientes que le permitan suponer al juez que se cometió ese hecho y que es probable en su comisión el imputado, pues es suficiente para vincularte, y luego pues ya con la medida cautelar se dice, bueno, pero es que la víctima es el menor y como fue violencia, está en riesgo de que le vuelva a pegar ahí la mamá o el papá, entonces por favor para adentro. Así delicado está esto. Entonces la tiene muy pesada la carga el abogado también, porque claro. Que defienda. Te voy a decir una cosa, sí, en ese momento sí, o sea, por eso. Pues, pero sí habría, claro. Sí hay manera de cómo defender. Sí, pero está muy para arriba. Sí, está pues. muy yo creo que esto es un exceso ya. Es un exceso. ¿A partir de qué año se reformó esto? No lo alcancé a ver, pero es relativamente reciente. Es reciente, debe tener unos 4 años cuando mucho. Bueno, pues ahí está. Bueno, el poder de la chancla ha desaparecido con estas y del reforma y del jalón de orejas. No, es que antes no veía la chancla y ay, mamá, y parecía boomerang, no te tiraba, se le regresaba y te volvía. Cabrón.
Ahora era poderosa la chancla. Y fíjate, hasta una sola mirada con eso. Sin molestar. Era la amenaza. Sí, la amenaza. Es la amenaza, sí. O como decía ahí un compañero ahí de radio donde estaban ahí de Zoom, el Gallo Negro, que dice que el cable de la plancha nomás le enseñaba ni a la mano. Imagínate, nomás de imaginarte el cable ya me dolía, cabrón. No, pero bueno.